Bueno, chicos, el CRT, el Candle Range Theory, es una teoría que últimamente está ganando bastante popularidad en el sector del trading, sobre todo en el sector hispanohablante. Y en este vídeo no quiero explicaros ninguna estrategia de trading, ni explicaros cómo lo utilizo yo en mi operativa diaria, ni nada por el estilo. En este vídeo me voy a enfocar a explicaros el trasfondo, la lógica que hay detrás de este concepto. ¿Por qué? Porque no podéis pretender utilizar estos conceptos y pretender ser rentables si no entendéis por qué un CRT funciona. Porque cuando tenemos un CRT bajista el precio baja o porque cuando tenemos un CRT alcista el precio sube. ¿Vale? Entonces, repito, no os voy a explicar ninguna estrategia de trading, ni os voy a decir cómo lo utilizo yo en mi operativa diaria, sino que os voy a explicar la lógica detrás de los CRTs para que podáis utilizar esta metodología pues, con más confianza y sobre todo entendiendo la lógica que hay detrás. Porque os voy a hacer una pequeña comparación. ¿Quién creéis que va a aprender antes a conducir? ¿Una persona que no tiene ni pajotera idea de cómo funciona un coche, una caja de cambios, un embrague, lo que es un motor, etcétera, etcétera? ¿O alguien que ya sabe más o menos cómo funciona una caja de cambios, cómo funciona el sistema del embrague, cómo funciona un motor, etcétera, etcétera? Lógicamente, aquel o aquella que tenga ya esos conocimientos básicos de cómo funciona la máquina que voy a llevar, pues va a aprender a conducir antes, va a aprender a manejar esa máquina antes. Pues en el trading es lo mismo. Si no entendéis la lógica detrás de los conceptos que estáis utilizando, pues probablemente no seáis rentables y vayáis a tardar bastante en ser rentables. Ahora bien, cuando ya entendéis el trasfondo, cuando ya entendéis la lógica, pues vais a poder implementar estos conceptos primero con mucha más tranquilidad y sobre todo lo que os va a permitir es dominarlos mucho antes, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, en este vídeo no solo me voy a enfocar en explicaros la lógica y el trasfondo, sino que también os voy a desmontar porque todas esas personas que son unos fanáticos del CRT, que repito, hoy está ganando muchísima popularidad y es un concepto muy potente y que funciona muy bien, ojo, no digo que no, pero una cosa que tenemos los traders rentables es que nos gusta, entre comillas, presumir de que la metodología que utilizamos cada uno de nosotros es la mejor. Por ejemplo, el fanático de ICT os dirá que todo el resto no sirve para nada. El fanático de CRT os dirá que ICT no sirve para nada, aunque CRT y ICT es lo mismo. O sea, el que inventó el concepto de CRT fue el mismo que el de ICT, el Hulstington que no sé cómo se pronuncia su nombre. Entonces, el fanático de los vacíos, order blocks, etcétera, etcétera, os dirá que el CRT no funciona, que es muy complicado, y viceversa. Entonces, en esta clase no solo me voy a centrar en cuál es la lógica y el trasfondo detrás de este concepto, sino que encima os voy a enseñar y a demostrar por qué todos estos conceptos van perfectamente juntos de la mano y no es que haya un concepto que funcione mejor o peor que el otro. Entonces, dicho esto, vamos en pantalla, que os lo enseño. Estamos en el gráfico del euro-dólar en temporalidad diaria y en esta clase os voy a explicar, o en este vídeo, mejor dicho, no clase, os voy a explicar un poco el trasfondo, la lógica detrás de este concepto y por qué funciona. Primero vamos a ver un poco un ejemplo en el gráfico y luego os voy a enseñar un ejemplo teórico para que lo entendáis a la perfección y luego volveremos a los gráficos a analizar un poco más todo esto y buscar algunos ejemplos reales, ¿no? Pero ya supongo que todos sabéis lo que es el CRT, ¿vale? El famoso Candle Range Theory. ¿Qué es lo que nos dice el Candle Range Theory? Es que cada vela tiene un rango y este rango está definido por su máximo y por su mínimo. Ya sabéis que el cierre, la apertura y el cierre de las velas son completamente irrelevantes. Lo realmente importante de las velas son los máximos y los mínimos. Y si no entendéis por qué el cierre y la apertura de una vela es irrelevante, lo que es el cuerpo de la vela, si no entendéis por qué el cuerpo de la vela es irrelevante, dejármelo en los comentarios y os grabo un vídeo explicándoos por qué el cierre y la apertura de una vela son irrelevantes y, por contrapartida, porque los patrones de vela, por ejemplo, no tienen mucho fundamento. Dicho esto, volvemos a nuestro concepto, el Candle Range Theory. ¿Qué es lo que nos dice? El Candle Range Theory es eso, nos dice que cada vela tiene un rango formado por un máximo y formado por un mínimo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el rango de una vela y la vela siguiente, que no tiene por qué ser la siguiente, puede ser 2, 3 velas más tarde o muchas velas más tarde, ¿no? En este caso es la siguiente. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de CRT? Nos dice que cuando una vela nos toma el máximo y cierra por dentro, pues que el objetivo para el precio va a ser venir a buscar el rango opuesto. Es decir, en este caso nos ha tomado el máximo de la vela y ha cerrado por dentro, por lo cual tenemos que venir a buscar este mínimo. ¿Y qué es lo que ocurre una vez? Fijaros en este ejemplo, ¿vale?
cuando el precio completa este CRT bajista. ¿Qué es lo que nos está formando? Ostras, me está formando un CRT alcista, ¿vale? En el cual esta vela me toma el mínimo de la vela anterior, cierra por dentro, por lo cual el objetivo es venir a buscar este máximo y donde viene el precio buscar el máximo. Y encima este CRT alcista lo formamos justo después de completar un CRT bajista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta teoría, con esta definición? Pues que es una definición muy banal, muy superficial y en ningún momento se explica el por qué ocurre esto o cuál es la lógica detrás de esto. Y por ejemplo, en temporalidades clave tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, ahora estamos en temporalidad de un día. ¿Esto qué significa? Significa que esta vela de aquí representa un día. Esta vela representa otro día y esta vela representa otro día, por lo cual los máximos y los mínimos de estas velas, ¿qué son? Son los máximos y los mínimos del día anterior o de los días anteriores. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurre cuando el máximo o un mínimo de un día no ha sido tomado? Que se comporta como una zona de liquidez. Y cuando el precio toca esa zona de liquidez y reacciona, pues el precio tiende a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace aquí el precio? El precio nos reacciona al máximo del miércoles y viene a buscar otra zona de liquidez, que sería el mínimo del miércoles, para luego formar otro CRT alcista, dejándonos libres el máximo del martes, el máximo del lunes y el máximo del jueves libres, que no habían sido tomados, y el precio, que es lo que hace, viene a buscar todos estos máximos. Entonces, cuando hablamos de CRT y hablamos de temporalidades clave, como por ejemplo un día, 2 días, 3 días, una semana, que son temporalidades clave, el CRT ya toma más sentido, es más sencillo entenderlo, pero ¿qué es lo que ocurre con el CRT? Que al igual que todos los conceptos, son fractales. Y esta teoría es perfectamente aplicable en temporalidad de 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, 5 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y funciona igual de bien en esas temporalidades. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, cuando el precio nos toma el máximo o el mínimo de una vela anterior, o una vela que tenga un rango que no haya sido tomado, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nos está tomando el máximo o el mínimo del día anterior. Y el precio, claro, si la vela cierra por dentro de esta vela, es que el precio me ha reaccionado a este máximo, por lo cual puedo identificar o puedo concluir que es una zona de liquidez válida, y el precio lo que hace es reaccionar a una zona de liquidez para ir a buscar otra zona de liquidez. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto lo vemos en temporalidad de 12 horas, 6 horas, 7 horas? ¿Por qué funciona igual de bien? Pues esto es lo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Y para ello tengo preparado aquí arriba un pequeño esquema muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto el típico esquema de lo que es un CRT, ¿vale? Entonces, ahora da igual la temporalidad en la que estemos. La cosa es que tenemos dos velas, ¿no? Una tiene un rango, ¿vale? En la cual tiene su máximo y su mínimo, y la otra vela, que repito, no tiene por qué ser justo la vela de después, nos toma el máximo, cierra por dentro, por lo cual en el momento del cierre confirmamos un rango bajista, por lo cual el precio ahora tiende a venir a buscar este mínimo. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que en temporalidades claves como en la de un día tiene el sentido porque este día el precio se ha hecho una expansión, este día el precio nos ha tomado un máximo y ha cerrado por dentro, por lo cual ha reaccionado a la liquidez de este máximo, por lo cual podemos concluir que el precio puede venir a buscar este mínimo. Pero volvemos a lo mismo. En 6 horas también ocurre, en 3 horas también, incluso en 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? Pues lo que tenéis que entender y lo que la gente no os explica es que el CRT nos lo forman dos velas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son dos velas que son la misma temporalidad. ¿Y qué es una vela? Una vela no es nada más que la representación del precio de un activo en una franja temporal muy concreta. 15 minutos, 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, ¿no? Y estas dos velas representan exactamente la misma franja temporal, ¿vale? El comportamiento del precio de un activo en, me invento, 3 horas, pues esta vela también son 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que en una franja temporal en concreto el precio ha tenido una expansión X, de X magnitud, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo teórico, 370 pips, y poco después, o justo después, en la misma franja temporal, si estamos hablando de 3 horas, el precio tiene una expansión mucho menor, 140 pips. En otras palabras, ¿qué es esto? Durante el mismo transcurso de tiempo, durante el mismo transcurso de tiempo, en un inicio el precio consigue hacer una expansión muy grande, pero luego en la misma duración de tiempo el precio no consigue subir tanto. En otras palabras, ¿qué es esto?
no es nada más que un patrón de agotamiento de tendencia. Y por eso esto funciona en 15 minutos, en 1 hora, en 2 horas o en 3 horas. No funciona por arte de magia, o no es que porque la vela no se haya tomado el máximo de la vela anterior el precio reaccione, sino que no es nada más que otra manera de representar un patrón de agotamiento de tendencia. Por ejemplo, vamos a representarlo con como si fuera en temporalidades más bajas para que lo entendierais, ¿vale? Aquí tenemos estas 2 columnas. La primera columna representa esta vela, y la siguiente columna representa esta vela más chiquitina, ¿vale? Entonces, si yo quiero representar el comportamiento del precio, de este precio que hemos tenido aquí dentro, ¿cómo sería? Bueno, pues la apertura de esta franja temporal, ¿dónde estaría? Estaría aquí, ¿estáis de acuerdo? Justo aquí. ¿Y el precio qué nos hace? Me forma el mínimo. ¿Dónde tenemos el mínimo? Aquí. Por lo cual, ¿dónde me forma el mínimo? Me lo forma aquí, ¿vale? Y luego el precio sube. ¿Sube a qué? A formar el máximo. Primero forma el máximo y luego cierra, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el precio nos forma el máximo justo en este punto, estáis todos de acuerdo, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el precio tiene que cerrar, vamos a suponer que el máximo es un doble techo, da igual. ¿Dónde cierra ahora? Cierra aquí, ¿no? Me cierra en este punto. Y ahora empezamos la otra franja temporal de la misma duración, donde abre en el mismo punto del cierre del anterior, lógicamente. ¿Qué es lo que nos hace el precio? Me forma el mínimo. Ahí lo tenemos. Me viene a formar el máximo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que hace el precio? Cierra. ¿Dónde cierra? Cierra aquí. Y la tercera vela, pues no está dibujada, pero ya haría lo que quisiera y tendríamos que suponer que el precio quiere bajar. Entonces, en temporalidades mayores, 3 horas, por ejemplo, tenemos un CRT bajista confirmado, ¿no? En la cual el precio, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha tomado este máximo de la vela anterior, me cierra por dentro del rango de esta franja temporal y el objetivo es que me venga a buscar este mínimo. Pero ¿qué es lo que tengo si yo bajo en una temporalidad más baja? Ostras, pues lo que yo estoy viendo aquí tengo mi shock, ¿vale? Aquí tengo un shock, inicio de un indicio de cambio de tendencia, el precio en este caso sube, forma un nuevo máximo, por lo cual para los más puristas dirían que el shock quedaría invalidado, pero aquí tendríamos nuestro shock. Aquí tendríamos un retroceso y tendríamos un patrón de agotamiento de tendencia. Si esto queréis dibujarlo de otra manera, yo por ejemplo lo he dibujado de esta manera, pero podríamos tranquilamente venir a formar primero en esta franja temporal este máximo, luego formar el mínimo y luego cerrar en este punto. Esto sería igualmente válido, sería el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ostras, lo que tengo aquí, ahora sí, es un shock perfectamente válido, un retroceso a lo mejor a venir a buscar un vacío que teníamos aquí, supongamos que aquí tenéis un pequeño vacío en temporalidad más baja, o supongamos que aquí tenéis vuestro order block, ¿vale? Vuestro order block. Entonces, en temporalidades más bajas, un CRT no es nada más que un patrón de agotamiento de tendencia. Generalmente, y lo vais a ver muchas veces, con un shock, con un movimiento impulsivo, con un retroceso que no consigue romper máximos y el retroceso viene a retroceder o en un vacío o a rebotar en un order block para luego irse a la baja. Entonces, un CRT, en la temporalidad que sea, si bajáis en temporalidades más bajas, ¿cómo se vería? Se vería tal que así. ¿Y qué es esto, chicos? Es un patrón de agotamiento de tendencia con movimientos impulsivos cada vez menos fuertes y con retrocesos cada vez mayores, hasta formar vuestro shock, vuestro change of character, vuestro retroceso en vuestro vacío, etcétera, etcétera, y luego bajar a buscar este mínimo, ¿vale? Entonces, aquí ya entendéis un poco por qué los CRTs tienden a funcionar. No es magia, no es que por tomar un máximo de una vela random el precio reaccione, sino que cualquier CRT que vayáis en temporalidades más bajas no es nada más que un patrón de agotamiento de tendencia. Y ahora podéis ver cómo todos estos conceptos de vacíos, order blocks, shocks, y repito, ahora lo veremos en el gráfico, y CRTs, todos van perfectamente de la mano y todos os están diciendo lo mismo. Y si encima esto lo utilizáis en temporalidades clave, como por ejemplo, repito, la diaria, pues tendría todavía más sentido. Porque, por ejemplo, si esto es lunes, el martes el precio me toma el máximo del lunes, no sigue subiendo, por lo cual tenemos un patrón de agotamiento de tendencia entre lunes y martes, tengo mi shock, y el miércoles, ¿qué es lo que puedo esperar? Cambio de tendencia a la baja, formando el máximo de la semana el martes.
¿vale? Entonces, ahora entendéis el trasfondo de los CRTs, ahora entendéis la lógica. Dicho esto, eliminamos todos estos garabatos y vamos a buscar algunos ejemplos en el gráfico, ¿vale? Vamos a eliminar los dibujos, vamos, por ejemplo, a temporalidad de 3 días, ¿vale? Y vamos a ver aquí un montón de ejemplos. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Aquí tenemos varios CRTs. Oye, el precio aquí me toma el mínimo, cierra por dentro, por lo cual el objetivo es venir a buscar este máximo, este máximo de aquí. El precio me toma este máximo, corrige un poco, no consigue formar un mínimo más bajo. ¿Y qué es lo que me forma? Me forma otro CRT, ¿vale? Vamos a seleccionarlo. ¡Hala! Podéis ver, ¿no? Toma el mínimo, cierra por dentro, por lo cual el objetivo es venir a buscar este máximo de aquí, ¿vale? Entonces, lo estáis viendo a la perfección, ¿vale? Estamos en temporalidad de 3 días. Vamos a marcar esto con unas flechas y vamos a analizar en temporalidades más bajas a ver cómo se vería, ¿vale? Fijaros, os lo marco con estas flechas, incluso vamos a buscar más CRTs si queréis. Fijaros, aquí tendríamos otro bajista en este caso, ¿vale? Aquí, disculpar, ahora. Aquí tendríamos este bajista, ¿vale? Aquí tendríamos otro bajista que iría perfectamente de la mano con este bajista. Entre medias tenemos un alcista que, como podéis ver, no llega al objetivo, ¿eh? Antes de bajar a temporalidades más bajas, fijaros que tenemos el rango de la vela negra, la siguiente nos toma el máximo, ¿vale? Cierra por dentro, por lo cual el objetivo es venir a buscar el mínimo, el precio llega al mínimo. Pero entre medias nos forma un CRT alcista. No llega a su objetivo, formamos un no bajista perfectamente alineado con el primero y ¡pum! Y ambos llegan a sus objetivos. Muy bien, disculpad. Vamos a ver esto en temporalidades más bajas, a ver cómo se verían. Estamos en 3 días, pues vamos a ver esto en, me invento, 3 horas, por ejemplo. Y vamos a buscar estas flechas. Anda, aquí tengo ya el primer CRT que teníamos dibujado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Venimos una tendencia alcista, tenemos una tendencia bajistas. ¡Ostras! ¿Qué es lo que estamos formando aquí? Pues lo que yo veo es que aquí tengo mi shock, ¿vale? Voy a dibujarlo un poco más grande. Aquí tengo mi shock, movimiento impulsivo. Aquí tengo mi retroceso, que no consigue formar un mínimo más bajo y luego el precio se nos va para arriba. En este caso aquí no podemos identificar ningún vacío, a lo mejor si lo vais a ver en temporalidad más grande, por ejemplo en 5 horas tenemos uno. Vamos a ver, fijaros que podríamos decir que aquí tendríamos un vacío, pero el precio no llega a este vacío, entonces podríamos seguir buscando y subiendo de temporalidad. Por ejemplo, en 6 horas, fijaros en 6 horas, aquí veríais perfectamente el vacío, ¿vale? Ya sabéis que en el trading no todo tiene por qué ser perfecto, pero aquí tendríamos nuestro vacío y el precio, fijaros, con esta mecha, como viene a buscar este vacío y ¡pum! Y se nos va para arriba, ¿vale? Entonces, que teníamos un CRT en temporalidad más baja, que tenemos nuestro shock con nuestro vacío, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que los fanáticos de los patrones geométricos, ¿qué es lo que están viendo aquí? Lo que están viendo aquí los fanáticos de los patrones geométricos es un hombro-cabeza-hombro invertido, en el cual tenemos el hombro izquierdo, la cabeza, el hombro derecho, ruptura de la neckline, retesteo de la neckline y el precio se nos va para arriba. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo todos estos conceptos están entrelazados y no es nada más que maneras diferentes de explicar lo mismo o de ver lo mismo en el gráfico. Fijaros, aquí teníamos otro CRT, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Aquí teníamos otro CRT alcista. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, aquí tenemos un shock, ¿no tenemos un shock? Pues sí, tenemos un shock, ¿vale? En este caso no es muy bonito. Disculpad. Tendríamos este shock y en este caso no tenemos ningún retroceso que venga a rebotar, por ejemplo, en este order block que tenemos aquí, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Misma historia, ¿vale? Aquí tenéis vuestro shock bajista, ¿vale? Aquí tenéis vuestro shock bajista, vuestro retroceso, en este caso no se identifica ningún vacío. Aquí tenemos nuestro BOS, no sería un shock, sino que sería un BOS, un Break of Structure, ¿vale? Aquí tenemos el precio que retrocede ¿dónde? Retrocede dentro de este vacío que tenemos aquí para luego irse para la baja. Y si trazamos Fibonacci, que es lo que puedo ver es que viene a retroceder a mi zona óptima de entrada, ¿vale? Que ya sabéis, para quien no lo sepa, la zona óptima de entrada es entre el punto 0,618 y 0,786, ¿vale? Este es la zona óptima de un retroceso,
¿no? Entonces, fijaros cómo todo esto viene a decir lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí teníamos un CRT bajista, estabais todos de acuerdo, ¿no? Aquí teníamos uno bajista. ¿Qué es lo que puedo ver? Aquí tengo un conjunto de velas. Si me voy a una temporalidad más grande, ¿cómo sería esto? Esto sería un order block. Lo extiendo y ¿dónde me rebota el precio? En este order block. Y finalmente aquí teníamos otro, estaréis de acuerdo, otro CRT bajista. Ostras, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo mi shock, ¿vale? Aquí tengo mi retroceso que viene a retroceder dentro de este order block, perdón, de este vacío que tenemos aquí. Una vez el precio ha retrocedido en este vacío, en este caso dejando unas mechas para arriba, ¿qué es lo que nos hace? ¡Pum! Se desploma y para abajo. Y acordaros que aquí también teníamos otro CRT alcista y fijaros este patrón de agotamiento de tendencia. Para quien no sepa qué es un patrón de agotamiento de tendencia, fijaros, primer movimiento impulsivo, brusco y volátil. Retroceso sano. Segundo movimiento impulsivo, brusco y volátil. Tercer retroceso sano. Tercer movimiento impulsivo. Brusco y volátil, pero menos que el anterior. Y este retroceso, ostras, fijaros todo lo que retrocede, casi hasta el punto de inicio de este movimiento impulsivo. Esto no lo podemos llamar movimiento impulsivo porque no me rompe el mínimo y se me va para arriba, ¿vale? Si ahora lo quitamos del medio, ¿qué tenemos aquí, chicos, para los más antiguos en el mundo del trading? Teoría de las ondas de Elliott. Una onda 1, 2, 3, que es la más grande de todas, o según Elliott. La tercera no es que tenga que ser la más grande, pero no puede ser la más pequeña. Cuarto retroceso, quinta onda. Corrección en A, B, C. ¿Vale? Entonces, fijaros que es que todo viene a lo mismo. Me da igual si es CRT, si es teorías de ondas de Elliott, si es patrones geométricos, si son shocks, si son vacíos. Todo, disculpad que me están llamando, todo vendría a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, disculpad. Entonces, lo que os estaba diciendo, todo viene a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no nubléis vuestra cabeza o no os enamoréis de conceptos concretos, ¿vale? Simplemente porque estén de moda. El CRT es una teoría que funciona muy, muy bien y que os puede ayudar un montón en vuestra operativa diaria, pero si entendéis la lógica que hay detrás. Y mi objetivo con este vídeo era explicaros esto. Era explicaros por qué el CRT es una teoría que funciona tan bien, cuál es el trasfondo que hay detrás, pero sobre todo también era demostraros, ¿vale?, que el resto de conceptos no solo siguen funcionando, sino que encima están perfectamente alineados con el concepto de CRT, ¿vale? Y aquí, ya para acabar, pues volvemos a nuestra temporalidad inicial de 3 días, porque fijaros qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí teníamos un CRT alcista, que ya lo hemos analizado, ¿vale? El precio completa este CRT alcista, no solo lo completa, sino que encima nos viene a buscar este swing high que tenemos aquí y nos forma un CRT bajista, ¿no? Fijaros que lo tenemos aquí, el CRT bajista. En este caso no se cumple. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, en el trading no todo se va a cumplir siempre al pie de la letra, sino todo el mundo ganaría dinero. ¿Pero por qué? Pues porque el mundo de los CRTs, lo interesante es combinar temporalidades. Por ejemplo, aquí en 3 días tenemos un CRT alcista, ¿vale? Pero estoy seguro que si subimos un poco de temporalidad, por ejemplo, vamos a la de 4 días, fijaros que tenemos el mismo objetivo, ¿vale? Entonces tendríamos 3 días y 4 días perfectamente alineado. Si vamos a 5 días, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que tenemos este objetivo de aquí, ¿vale? Entonces fijaros que en 5 días esta vela me toma el mínimo de esta vela, ¿vale? Tenemos este objetivo alcista, fijaros que aquí tenemos uno bajista, el precio no consigue bajar a buscar el mínimo, nos forma uno alcista, ¿cuál tendríamos este objetivo aquí? Estamos en 5 días, vamos a ver, en una semana, fijaros, en una semana tendríamos el mismo objetivo que teníamos en 5 días, y si vamos a 2 semanas, pues vamos a ver cómo se vería esto en 2 semanas, fijaros cómo incluso tendríamos este objetivo que tenemos aquí, que es donde el precio acaba de llegar. Entonces, volvemos a nuestra teoría de 3 días, ¿y qué es lo que tenemos? Teníamos aquí un objetivo de 2 semanas, aquí teníamos un objetivo, si no me equivoco, de 5 días, una semana, aquí teníamos el de 3 días, ¿vale? Y justo completamos el de 3 días y formamos uno bajista, y aquí es donde la gente cae en las trampas y pierde dinero porque se cree que aquí va a funcionar y que el precio va a retroceder, pero lo que no se han dado cuenta es que todavía estamos dentro de un rango alcista perfectamente válido y que no está invalidado. Entonces, chicos, no me enrollo más.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que os explique al detalle cualquier otro concepto de trading, ya sean order blocks, vacíos, lo que queráis, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios y os hago un vídeo. Y repito, en este vídeo no os he explicado ninguna estrategia de trading, ni os he dicho cómo lo utilizo yo en mi día a día. Simplemente os he querido explicar la lógica que hay detrás del CRT y, sobre todo, que abráis vuestros ojos y que seáis conscientes que el resto de conceptos siguen siendo perfectamente válidos en el mundo del trading. Y no solo habéis visto que son válidos, sino que son conceptos que van perfectamente de la mano unos con otros. Dicho esto, dejo este vídeo aquí y antes de dejarlo, casi se me olvida, ya sabéis que si estáis interesados en aprender de trading, tenéis mi formación gratuita, ¿vale? Gratuita. Nunca voy a cobrar por formaciones ni nada por el estilo, ¿vale? Tampoco os voy a ir a dar la manita y llevar de la manita, es algo que depende por vosotros. Lo que yo he preparado no es nada más que una simple formación, ¿vale? Ahora bien, es una formación con más de 40 horas de contenido teórico, con numerosos ejemplos prácticos, varios track records de varias cuentas de trading que yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis interesados, hoy os dejo el enlace debajo de este vídeo y si no, pues nos vemos en la próxima.